Quisiera agradecer la participación desinteresada de todos los ponentes y, sobre todo, la predisposición que han tenido para colaborar y compartir sus conocimientos y experiencia con todos nosotros. Creo que es algo de agradecer que profesionales, que ya veréis, con unos proyectos muy interesantes, se sienten aquí para contarnos en qué están trabajando, los retos que se enfrentan y sus experiencias. Quisiera recordarles a todos, por favor, que silencien los móviles para no interrumpir a los ponentes durante sus presentaciones. Y en este primer bloque de ponencias, que se ha denominado bloque de ámbito regional, contamos con representantes de distintos organismos locales en los que las TIC están presentes de manera fundamental, con sus propios requisitos y problemas. Conoceremos de primera mano cómo se han afrontado y buscado soluciones tecnológicas para abordarlos y cerraremos el bloque planteando una reflexión que a mí me parece muy interesante acerca de la actividad emprendedora que se puede sustentar precisamente basada en las características especiales que están asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación. E intentaremos, dada la apretada agenda, pues tener un turno de preguntas finales. Nuestro primer ponente es don Carlos Rosa Remedios, del Centro Coordinador y de Emergencias 112 de Canarias, SECOE, que nos va a hablar de la alta disponibilidad del servicio de atención de llamadas, una parte fundamental del SECOE. Don Carlos Rosa Remedios, responsable de la parte tecnológica del SECOE desde hace 3 años y anteriormente estuvo trabajando en el cibercentro como coordinador de varios departamentos. También hay que añadir que es experto en ITIL y en riesgos tecnológicos. Además, es parte de esta casa, es licenciado en Matemáticas por la Universidad de La Laguna y es una gran persona y un gran profesional, como todos los que estamos aquí hoy. Bienvenido. Bien, en primer lugar agradecer, por supuesto, a la universidad y a todos los organizadores de estas jornadas la posibilidad de estar aquí con ustedes, sobre todo de compartir experiencias, que creo que es una de las cosas que más enriquecen a día de hoy tanto a la universidad como al mundo empresarial. Como sé que tenemos un tiempo muy cortito, pues paso directamente a empezar la presentación. Y básicamente lo que pretendo con la presentación que vamos a hacer hoy es hablarles de la tranquilidad que queremos transmitir a los ciudadanos en que el 112 de Canarias cuenta con una plataforma tecnológica que permite garantizar la atención de llamadas bajo situaciones adversas. En un entorno básico de atención de llamadas, básicamente solo necesitamos, por supuesto, a la persona que hace la llamada, una red pública que nos permita reconducir esa llamada a una central telefónica y, evidentemente, el centro que atienda la llamada. Esa llamada, en un modelo sencillo, como estamos diciendo, simplemente atraviesa un camino físico que le lleva hasta el centro coordinador, desde el cual es atendida por los operadores que en primera instancia atienden, registran, clasifican esa llamada, esa demanda del ciudadano. Y, por supuesto, las llamadas no son una cosa que surgen de forma individual. Se van acumulando y luego se van transfiriendo a los sectores correspondientes, sanitarios, de extinción, de seguridad, que van coordinando la emergencia. Si el modelo fuera tan sencillo como este, pues evidentemente nos podemos plantear varios problemas. Puede ocurrir que la propia central telefónica tenga una incidencia, no tiene por qué ser un incendio, pero era lo más llamativo que encontré. La propia arquitectura tecnológica de la central, aunque la central siga estando operativa, pero la parte que nos está transfiriendo la llamada a nosotros podría también tener algún problema. Y, ¿por qué no?, el propio centro coordinador, su propia tecnología, también podría tener alguna incidencia. Esto significa que todo el camino que va desde el alertante, que es como nosotros llamamos a la persona que nos llama con una demanda de urgencia o de emergencia, nos hace una llamada a nosotros, pues todo ese camino tiene puntos débiles. Básicamente, y recopilando esos puntos débiles, podemos tener una no disponibilidad de la tecnología que gestiona la llamada en la central, podría no estar disponible la propia central, podría haber cortes en el camino físico que transfiere la llamada desde la persona que la realiza hasta nosotros, podríamos tener un problema técnico o el propio centro podría tener pues, una evacuación, un cero eléctrico,
cosas que si bien están previstas y hay tecnología, digamos, para evitarlas, Murphy no descansa. Y también, y aunque no sea un problema tecnológico, se puede producir una saturación de llamadas por un incidente que provoque una desviación del modelo de personal disponible. Lo que voy a intentar transmitirles en las siguientes diapositivas es cómo hemos intentado paliar este modelo y cómo el 112 de Canarias se convierte en los pocos centros de España y Europa que garantiza, bajo unos niveles muy altos de disponibilidad, la atención a los ciudadanos. Un primer modelo de redundancia que nos podemos plantear, evidentemente, es si mi problema es que el camino hasta llegar al centro del 112 pudiese estar interferido en varios puntos, vamos a redundar ese camino, generando un segundo camino, una segunda central, donde en cada central haya equipos propios que gestionen esa llamada y que el propio centro coordinador, en lugar de contar con un único nodo, digamos, de recepción de llamadas, pues tenga dos. Esa es la primera situación que se plantea, lógicamente, y que pues, nadie empieza un centro de emergencia sin llegar a esa arquitectura. A partir de ahí, respecto al personal, pues evidentemente, hasta donde nos permita la situación económica, esta casi era una frase de hace un par de años, ahora ya mejor no decirla, pues aumentamos el personal para dar capacidad a la atención en función de la carga de llamadas estadísticamente cuantificada. De esa manera, cuando se producen las llamadas, tenemos dos posibles alternativas, de tal manera que si alguna de las alternativas estuviese interrumpida, tendríamos garantizado la recepción. No obstante, nosotros hemos complicado un poco más el modelo, atendiendo a que pues, la fragmentación y peculiaridades del territorio canario, así como las situaciones meteorológicas y resto de situaciones naturales a las que estamos expuestos, pues requieren de un modelo un poquito más complicado. El modelo que yo les presento aquí es la situación actual, donde en cada capital de provincia existe un centro coordinador de emergencias que trabaja en paralelo, atendiendo cada cual a su provincia, pero siendo redundante entre sí. Y es lo que les voy a empezar a explicar ahora de una forma más o menos sencilla. Por defecto, cada centro en su provincia atiende a los ciudadanos que inician una llamada en el ámbito de esa provincia, bien sea en la provincia de Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, pero podemos hacer una transferencia de llamadas entre un centro y otro de forma transparente al ciudadano. Es decir, bien sea porque se produce la acumulación de llamadas en uno de los centros y se sobrepasan los tiempos mínimos que hemos estipulado para que esa llamada sea atendida, y para garantizar que el ciudadano tenga su atención adecuada, lo que hacemos es transferirla al otro centro, garantizando así que no perdemos el tiempo, que es un elemento precioso en la atención de las emergencias. De la misma manera, ambos centros se pueden intercambiar las llamadas en función de situaciones operativas. De momento no estamos hablando de incidencias técnicas que estén interrumpiendo lo que es la transmisión de las llamadas, pero sí estamos intentando dar una mejor calidad en la atención del servicio. Ahora, para ir resumiendo un poco el cómo permite este modelo que les he planteado la atención en caso de incidentes de los que planteamos al principio, de esos seis situaciones que pueden darnos problemas, vamos a plantear algunas casuísticas de lo que podría ocurrir y cómo se comportaría el flujo de la llamada desde el ciudadano hasta nosotros. Bueno, podría ocurrir que uno o los dos caminos que nos llevan las llamadas hasta uno de los centros estuviese interrumpido en cualquiera de sus puntos. Eso, por defecto, podría significar que esa provincia se quedase sin atención de llamadas. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es que el propio operador que nos da el servicio de atención telefónica desviaría esa llamada hacia la otra provincia por su red propia y luego, a través de la interconexión de los dos centros, la llamada, si el centro, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, estuviese disponible, pues acabaría recibiendo la llamada sin que el ciudadano, para él es transparente. O sea, cuando uno inicia la llamada, no hay un retardo, no hay una señal previa que le dice espere usted porque en esta provincia no está disponible y le vamos a pasar, es totalmente transparente. Esta situación también se puede simular.
sea, supongamos que en el centro de una de las provincias hay que hacer un trabajo de mantenimiento que es forzoso, hacer un cero eléctrico, por ejemplo, y lo va a dejar no disponible durante un tiempo X. Bueno, pues nosotros podemos simular desde nuestras instalaciones el corte de esas líneas de comunicación y obligar a que las llamadas en cuestión de 4 o 5 segundos estén desviadas a la otra provincia. Lo de los 5 segundos es verdad, porque yo cuando entré no me lo creía y lo medimos. Cuando me explicaron que no, que cortábamos allí, que en un par de segundos estábamos recibiendo las llamadas en el otro centro, pues hicimos la prueba. Además, de hecho, las hacemos periódicamente en una franja horaria donde sabemos que no hay llamadas en curso, porque bueno, la infraestructura evidentemente cambia, evoluciona y a veces surgen problemas que no tiene previsto. Otra posible casuística sería un corte en cada uno de los nodos, en uno de los nodos en cada provincia. Bueno, de la misma manera, las llamadas se transfieren a la provincia contraria y se intercambian entre los centros a través de sus líneas de comunicación. Aquí planteamos en el dibujo 2 líneas que son, digamos, las principales que unen los centros. Realmente esas líneas funcionan, una como principal y otra como backup, pero además tenemos otras líneas, digamos, de emergencia, de que si esa infraestructura no estuviese operativa, también se pueden transferir llamadas a través de ella. Y luego, bueno, tenemos el modelo casi extremo, que es que no se me ha cortado solo un camino en cada provincia, o 2 en una, sino que en una hay 2 cortados y en otra hay otro más que no permite el flujo de llamadas. Bueno, pues evidentemente volvemos a utilizar la única central disponible para hacer la transferencia entre los centros en función del origen de la llamada o en función de la carga que el propio centro tenga en ese momento o en función de las necesidades operativas que podamos tener para coordinar la situación de urgencia o de emergencia. De esa manera, pues el ciudadano, en este caso de Tenerife, sigue el curso normal y en el caso del ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, pues va a través del operador, a través de la única central disponible y termina en su centro lógico de atención en situación normal. Realmente nos podíamos quedar aquí y la verdad es que en el tiempo que yo llevo esto nos ha permitido dar mucho juego, incluso en casos como cuando se inició la situación en El Hierro, que provocó un número muy importante de llamadas en determinados momentos de toda la situación que se produjo allí. Pero estamos intentando trabajar en otro modelo que nosotros denominamos la deslocalización de las salas. Básicamente, la idea es la siguiente. Yo puedo tener no solo esos cortes en los caminos que me llevan hasta el centro coordinador, sino que podría tener todos los caminos cortados, los caminos que están estipulados a día de hoy. Y en esa situación, encima, pues lo normal es que si hay tantos cortes, pudiese haber algún centro que no esté disponible. La cuestión es cómo hago llegar las llamadas al único centro que me queda operativo, o bueno, o si tuviese los 2 operativos, cómo consigo que las llamadas del ciudadano lleguen allí. Bueno, pues utilizando tanto la infraestructura del operador telefónico como el concepto actual que se denomina la nube, nuestro objetivo es plantear en esa nube un pequeño servicio, pequeño porque evidentemente esta situación se denomina excepcional, o sea, no puede ser algo constante porque si no ya tendríamos que dedicarnos a otra cosa. Y de tal manera que el operador, ante esa situación de corte, de indisponibilidad de todos los posibles caminos hasta nuestros centros, utilice esa nube para recoger la llamada y vía pues, tecnología IP nos la transfiera al centro que aún está operativo. Pero claro, Murphy tiene la especial habilidad de desmontarnos todas las cosas que construimos y bueno, puedes tener que evacuar un centro, puede haber una situación, Dios no la quiera y que no la veamos, de un terremoto, bueno, es lo único que se me ocurre que puede dejar los centros inoperativos. Termino. Y entonces, en ese caso, lo que hacemos es plantearnos que si tenemos en la nube una capacidad de recepción y gestión de llamadas, lo único que necesitamos para poder atender esa llamada que está ahí pendiente de que alguien la recoja, es que podamos instalar en un centro simplemente una conexión IP que nos lleve hasta la nube. No requerimos más tecnología y a partir de ahí, pues esa llamada del ciudadano se acaba atendiendo, por lo que sería en ese caso una sala, digamos, de emergencia, que por el planteamiento que tiene lo que se pretende es que solo requiera de una ubicación física y una conexión IP. Ese es el modelo en que estamos trabajando ahora. Vamos a ver si lo logramos, pero sería, por las peculiaridades de nuestro territorio, un objetivo que creo que es interesante y que nos permitiría dar la calidad que pretendemos a nuestros ciudadanos.
Y bueno, creo que he intentado cumplir el tiempo. Muchas gracias.